Pregunta 5. Desde el punto de vista epidemiológico, se considera portador de una enfermedad infecciosa y transmisible a la persona que... A. Se encuentra cursando el periodo de incubación. Una persona que se encuentre cursando el periodo de incubación puede ser portador. Podría, ¿no? B. Estando infectado o estando infectada esa persona, no presenta signos ni síntomas de enfermedad. Sí, ¿no? Que es más o menos lo mismo que el periodo de incubación. C. Habiendo padecido la enfermedad, se encuentra en pleno periodo de convalecencia. Puede ser que sea que todavía transmita la enfermedad en convalecencia, ¿no? Y la D dice A, B y C. ¿Cuál es nuestro portador? El A, B y C. Simplemente que aquí faltaría agregarle algo, ¿no? En el A debe decir se encuentra cursando el periodo de incubación y también está en el periodo de transmisión, ¿no? Periodo de transmisibilidad. La B está infectado, no tiene síntomas ni signos, pero es que puede transmitir. Y la C, habiendo padecido la enfermedad, se encuentra en pleno periodo de convalecencia y puede transmitir la enfermedad, ¿no? El portador es el que puede transmitir, puede eliminar. Entonces la respuesta aquí es A, B y C, o sea, la alternativa D. 6. De un huésped definitivo, ¿qué es característico? Bueno, eso no hemos hablado mucho, pero aquí lo vamos a repasar. Un huésped definitivo, ¿quién es? En él permanece más tiempo un agente infeccioso, dice la A. B. En él se produce una multiplicación del agente infeccioso, la B. C. En él se alberga el agente infeccioso en estado larvario. La D dice, en él se alberga el agente infeccioso en la forma adulta. O E. En él se alberga las formas infecciosas del agente. Es un huésped definitivo. En estado larvario, dice, ¿no? En él se alberga el agente infeccioso en estado larvario. El huésped definitivo es el huésped en el cual aparecen las formas sexuadas del agente infeccioso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del plasmodium, etcétera, ¿no? Se puede albergar el agente en estado larvario. 7. Un saprófito. ¿Recuerdan ustedes que un saprófito es aquel organismo que vive sin necesidad de infectar, ¿no? Es como un colonizador. Si un saprófito es un colonizador, ¿cuál es la respuesta? Un saprófito es A. Un organismo que vive en la materia orgánica muerta y en ocasiones en un huésped. B. Un organismo que vive a expensas del huésped sin beneficiarle ni perjudicarle. C. Un organismo que vive a expensas del huésped dándole beneficio. D. Un organismo vivo que produce perjuicio al huésped. E. Un organismo procariota capaz de producir infección o enfermedad infecciosa. Entonces un saprófito es el que está ahí nomás, ¿no? Que vive en la materia orgánica muerta y en ocasiones en un huésped. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes no es una fase de las manifestaciones con las que cursa una enfermedad infecciosa? Ya eso sí ya sabemos. ¿Cuál no es una fase? Periodo de incubación, fase de estado, transmisión, regresión o recidiva. ¿Cuál creen que no es una fase? Aquí están algunos nombres, ¿no? Alterados. Transmisión, regresión, recidiva. El que no es una fase, dice, es la transmisión. No es una fase de las manifestaciones con la que cursa una enfermedad. La enfermedad cursa con, primero me infecto, estoy en periodo de incubación, luego estoy en fase de estado, cuando estoy enfermo, luego regresiona mi enfermedad, va bajando, ¿no? Y puede ser que recidive, ¿no? Después. Pero la transmisión no está en una fase de la enfermedad infecciosa, ¿no? No es una fase de un solo enfermo, ¿no? La transmisibilidad podría ser, ¿no? Pero la transmisión no. Justo, ahí viene. 9. La transmisibilidad, ¿qué es? A. Es la capacidad de un agente infeccioso de entrar y desarrollarse o multiplicarse en un huésped. Es la capacidad de un agente infeccioso de modificar o variar alguna característica de su especie. Es la capacidad de un agente de penetración en un huésped. Es la capacidad de un agente infeccioso de pasar de un huésped a otro. O es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible. ¿Cuál es?
casi todos se parecen, ¿no? Casi todos. Pero dice la respuesta de la D es la capacidad de un agente infeccioso de pasar de un huésped a otro. De un huésped a otro huésped. Miren, la A dice la capacidad de un agente infeccioso de entrar y desarrollarse o multiplicarse en un huésped. Puede ser que yo me infecte por un residuo sólido en la tierra, por ejemplo, ¿no? Piso un clavo y me infectó con tétanos. Pero eso no mide la transmisibilidad, ¿no? La transmisibilidad mide mediante el R sub 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era de una persona, un caso primario, a cuánto se infecta, ¿no? La B dice la capacidad de un agente infeccioso de modificar o variar, eso no es, pues. La C es la capacidad de un agente de penetración en un huésped, tampoco. Y la D es la más acertada, porque es la capacidad de un agente infeccioso de pasar de un huésped a otro huésped. Eso es la transmisibilidad, ¿no? Y aquí ya es cadena epidemiológica. No forma parte de la cadena epidemiológica el huésped, el agente, la puerta de entrada, el reservorio, o todas forman parte de la cadena epidemiológica. El huésped, sí, no tiene que haber un huésped susceptible. Un agente, tiene que existir un agente, un microorganismo. Tiene que haber una puerta de entrada hacia el huésped, ¿no? Tiene que haber un reservorio donde este germen o microorganismo crezca y se reproduzca. Y también tiene que haber una puerta de salida del reservorio, ¿no? Todos forman parte entonces de la cadena epidemiológica, la que hemos estado viendo. Y bueno, aquí hay dos conceptos que tenemos que diferenciar, ¿no? Uno es zoonosis y el otro es salto de especie. Zoonosis lo escuchamos a cada rato, ¿no? Es la transmisión de un agente infectivo hacia los humanos desde un reservorio que forma parte de un ciclo de transmisión en animales, sin que se produzca su establecimiento en un nuevo ciclo de transmisión en humanos, por ejemplo la peste, la fiebre amarilla, ¿no? O sea, no se va a transmitir entre los humanos, sino que viene de los animales, aparece en nosotros y no vamos a estar nosotros ocasionando un ciclo entre los propios humanos, ¿no? Esa es una zoonosis. Pero la enfermedad sigue siendo de los animales, solamente que viene y casualmente nos infecta a nosotros. En cambio, el salto de especie significa que la enfermedad sufre algún tipo de modificación genética para que salte de una especie y se vaya a la otra. Salta hacia la otra especie y ya se vuelve en la otra especie y se empieza a transmitir entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el VIH. Salto de especie, dice, el agente infectivo deriva de un antiguo reservorio en un ciclo de transmisión en animales. Como les hablaba yo del virus SARS, del coronavirus, del síndrome respiratorio agudo, ¿no? En el cual los patos eran en laboratorio, ahí está dando vueltas el SARS, pero dice, establece un nuevo ciclo en humanos, o sea, salta hacia otra especie, y ya no mantiene ninguna implicación con animales, se ha modificado genéticamente de tal manera que ya no puede regresar a los animales, ya se queda en una nueva especie, ¿no? Ha saltado de una especie. Por ejemplo, los virus de la influenza, H1N1 y el VIH. En cambio, la zoonosis sigue estando confinada a los animales y puede ingresar a los humanos, pero no establece un ciclo de transmisión en humanos. ¿Ya? O sea, no es que yo me infecto de fiebre amarilla, voy y estoy con ustedes y los infecto de fiebre amarilla. No. Tiene que haber un vector, o puede regresar de mí puede regresar a un animal la fiebre amarilla nuevamente. No puede infectar a un animal. Esa es la diferencia. Vamos a hablar un poco de la historia natural de las enfermedades. Bueno, la historia natural hace referencia a qué sucede con las enfermedades cuando se dejan sin tratar, ¿no? Se les observa nada más. Existe un triángulo epidemiológico, esto es pregunta de examen, ¿no? En el triángulo epidemiológico, no le dicen triángulo porque son tres actores acá, uno es el agente etiológico, que es el microorganismo, el otro es el huésped susceptible que tiene que estar, y el tercero el medio ambiente, ¿no? Estos, si recuerdan, estos están implícitos en la cadena epidemiológica también, ¿no? Pero los epidemiólogos son exquisitos y han hecho su triángulo, ¿no? Triángulo epidemiológico. La enfermedad se produce cuando hay un juego, una maquinación de estos tres, una coincidencia, ¿no? De un agente etiológico, de un huésped susceptible y del medio ambiente que lo permite, ¿no? Entonces, el medio ambiente puede permitir que el agente etiológico se acerque al huésped susceptible, ¿no? O el medio ambiente también puede hacer que el agente etiológico
haga variaciones genéticas y que haga un salto de especie hacia un nuevo huésped susceptible, ¿no? El huésped susceptible puede incrementarse por nacimientos o por inmigración, o puede disminuir por muerte o por generación de inmunidad, ¿no? Estos tres determinantes del triángulo epidemiológico van a determinar si existe un tipo de carga de enfermedad en la población o no. Se desarrolla una epidemia o no se desarrolla una epidemia, ¿no? También podemos hablar de la curva epidemiológica. Las curvas epidemiológicas, tanto las escuchamos, son estas cositas, ¿no? Estas curvas de acá, que simplemente se van viendo en el tiempo cuántos infectados van apareciendo. Algunas tienen un pico, algunas no son pico, ¿no? Y algunas tienen doble ola. Los tipos de epidemias son, por ejemplo, de fuente común, brote puntual o continuo. Por ejemplo, una pollería, van o caliwarma, ¿no? Un lote de caliwarma y hace un grupo de afectados por un lote. Ese es de una fuente común. Y su curva epidemiológica de una fuente común es así: un inicio rápido, una elevación rápida del número de afectados hasta un pico y luego desciende rápidamente, no es fuente común. Cuando es de persona a persona, propagativa o progresiva, es más o menos así, ¿no? Como la continua o la propagativa, en el que la subida es lenta, se establece y luego podría desaparecer o no. Y una mixta, donde hay una fuente común, por ejemplo, comieron caliwarma, se infectaron, ya estaba disminuyendo, pero estas personas que se infectaron, ¿no?, empiezan a transmitirlo a otros. Entonces es una curva epidemiológica tipo mixta. Aquí tenemos, ¿no?, las curvas epidemiológicas. Número de casos en el eje de las Y y en el eje de las X el tiempo, número de horas de inicio de los síntomas, etcétera, ¿no? Número de casos y el número de inicio. Aquí tienen en el 1 que es un brote, ¿no?, o de fuente común, por ejemplo. En el 2 también puede ser de fuente común. En el 3 ya no, es persona a persona. Y en el 4 es mixta, ¿no? Como dice aquí, el 1 de fuente común con exposición puntual. En el 2 de fuente común con exposición continua, ¿no? Aquí en el 1 es una exposición puntual. Un ratito se dio la exposición y listo. En el caso del 2 hay una fuente común. Por ejemplo, es un chifa, ¿no?, que tiene todo su arroz ahí contaminado y que ese arroz lo va a servir en 2, 3, 4 días. Entonces durante esos 4 días va a seguir subiendo la incidencia de la enfermedad, ¿no? En el 3 es propagativa, persona a persona, y en el 4 mixta, fuente común y luego propagativa. Eso se hace referencia a la curva epidemiológica y es fácil de graficar porque se van contando el número de casos que van apareciendo en el tiempo. Y esta curva epidemiológica es útil porque nos ayuda a calcular el periodo de incubación, ¿no? ¿Cómo se termina? Es difícil saber el periodo de incubación, ¿no? Es más fácil cuando se tiene el dato preciso de cuál es la fuente de la infección. Por ejemplo, se sabe que fue un restaurante, se sabe que fue a tal hora, todos comieron a tal hora, todos dicen yo comí a tal hora, tal día, y ahí se marca el día de la exposición, ¿no? Y luego se ve dónde está el pico del número de casos en la curva epidemiológica, y a ese periodo se le llama periodo de incubación, ¿no? Periodo en el cual uno ya se infectó, pero no desarrolló la enfermedad. Es más o menos una forma de estimar el periodo de incubación para las enfermedades. Esto es más difícil de estimar en enfermedades que no son de fuente común, ¿no? Por ejemplo, paciente con VIH, ¿cómo yo sé cuál es su día de exposición? Es muy difícil, ¿no? Porque dice, sí, pues yo el año pasado, pero también el anteaño pasado y el trasanteaño también, entonces no, es un poco más difícil, ¿no? Pero en epidemias de fuente única es mucho más fácil. Por ejemplo, esto es, ¿no?, de lo que ocurrió en Gales en el 86, el periodo de incubación de los 191 asistentes a un congreso médico, miren, a un congreso médico, afectados por Salmonella typhimuriae. Van a un congreso médico y les sirven contaminado, ¿no? Un brote de gastroenteritis por Salmonella. Aquí fue la hora de la comida implicada. Se reconoce la hora, se reconoce el pico acá, ¿no? Entonces, si acá le ponen como hora 0, ¿no?, y aquí el pico es más o menos a las 16, 18 horas, entonces el periodo de incubación es 16, 18 horas, ¿no? Y el periodo de incubación en horas. La manera como se hace. Determinación en el momento de exposición, ¿no? ¿Cómo determinamos
el día probable de la exposición. Por ejemplo, un brote de rubiola, dice el cálculo del pico máximo de frecuencia de casos se resta si ya conocemos nosotros un periodo de incubación. Para casi muchas de las enfermedades ya tenemos algún tipo de estimación en los libros, en las revistas, en las guías de cuál es el periodo de incubación, ¿no? Ustedes abren su libro de Harrison, ahí tienen periodos de incubación de todas las enfermedades, ¿no? Casi todas. Entonces, si ustedes tienen una epidemia en una localidad, hacen la curva, ya pasó la epidemia, determinan cuál fue el pico, y por ahí leen en su libro que el periodo de incubación es de 18 días, entonces le restan a este pico 18 días, y dicen que aquí en el día 7, ¿no?, es el día probable de la exposición, ¿no? Más o menos para nosotros darnos cuenta cuál fue el día probable de la exposición, y a partir de este día se va haciendo la investigación de quiénes entraron, quiénes fueron los nuevos que vinieron, de dónde vinieron, etcétera, ¿no? Pregunta 11. Ocurre antes de las manifestaciones clínicas y depende de las condiciones del medio ambiente del agente y del huésped. A. Periodo prepatogénico, periodo patogénico subclínico, periodo prodrómico, periodo clínico o periodo de incubación. O sea, nos están preguntando cuál es el periodo que ocurre antes de que empiecen las manifestaciones clínicas. ¿Cómo se llama eso? Periodo de incubación, ¿no? No, prepatogénico se llama. Prepatogénico. Ocurre antes de y depende de las condiciones del medio ambiente, del agente y del huésped. Prepatogénico. Se considera como el tiempo, aquí miren, se considera como el tiempo comprendido entre la exposición a un organismo infeccioso y cuando los signos y síntomas aparecen por primera vez. Acá sí, ¿no? Acá sí es el periodo de incubación. Periodo de incubación. Aquí hay periodos en enfermedades comunes. Miren, el sarampión, vamos a ver cuál es él tiene un periodo de incubación más corto de los que están acá, ¿no? La gripe, pues, ¿no? 1 a 3 días, dependiendo de qué tipo de gripe. 1 a 3 días de periodo de incubación, ¿no? Y el más largo de los que están acá, la hepatitis B, por ejemplo, no incuba en un mes, más de un mes, ¿no? Hasta 3 meses, periodo de incubación, ¿no? Periodo de latencia, en cambio, el sarampión, mira, estos dos mismos que hemos visto, la gripe igual tiene 1 a 3 días de periodo de latencia, y la hepatitis B tiene 13 a 17 días. ¿En qué diferenciamos periodo de incubación y de latencia, no? El periodo de incubación, como ya saben, es el tiempo que pasa entre el momento en que tú te expones o el agente causal entra en ti, en tu organismo, y el momento en el que aparecen los síntomas, ¿no? Los primeros síntomas. Y el periodo de latencia es el periodo en el cual te entra el germen, ¿no? Ingresa a tu organismo, y el momento en el cual aparecen los marcadores laboratoriales, ¿no? A veces periodo de ventana también, ¿no? Latencia. Transmisibilidad, miren, ¿quién transmite más? ¿Quién tiene un periodo de transmisibilidad de días? La gripe, pero la gripe, ¿por qué se transmite más rápido si tiene pocos días? Porque tiene un R0 bien alto, ¿no? Rapidito se transmite la gripe. ¿Cuál de las siguientes enfermedades puede tener el periodo de incubación más prolongada de las que están ahí? A ver, influenza, su periodo de incubación es cortito, ¿no? Malaria, ¿cuánto es el periodo de incubación? 1 semana más o menos, ¿no? Poco más, 2 semanas. Rubiola, acá arriba está rubiola, 14 a 21 días. Varicela, esta varicela acá, 13 a 17 días. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad por priones. ¿Cuánto tiempo de incubación tiene? Años, ¿no? Décadas. Entonces, ¿cuál de los que están acá tiene un periodo de incubación más prolongado? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, enfermedad por priones, que es la expresión en humanos de la enfermedad de las vacas locas. Ventanas, ¿no? Es el tiempo entre ocurrida la infección y cuando ya puede ser detectado de manera segura mediante pruebas de laboratorio. No, perdón, este no es latencia. ¿Recuerdan el VIH? ¿No? El VIH uno se infecta y ahora se puede detectar rápidamente, ¿no? Pero hace unos 5 años, cuando se tenía que hacer el ELISA recién aparecía positivo a partir de los 3 a 6 meses de infectado el paciente, ¿no? Ese periodo, ¿cómo se llama? Ventana, ¿no? Periodo de ventana.
una ventana en la cual aparece recién las pruebas de laboratorio. Entonces es el tiempo entre ocurrida la infección y cuando ya puede ser detectado de manera segura mediante pruebas de laboratorio. Periodo de ventana era, ¿no? La de latencia, la incubación, ya sabemos qué es. El de latencia es el periodo en el cual, me parece que es la suma del periodo en el cual tú te infectas hasta que termina tu transmisibilidad, toda tu incubación, más tu transmisibilidad, tu enfermedad. Prepatogénico es antes del inicio de la propia enfermedad, ¿no? Prodrómico es antes del inicio de los primeros síntomas, ¿no? Prodromos. Bueno, ¿y cuáles son las causas de las epidemias? Para que exista una epidemia, tienen que haber factores del patógeno, transmisión y factores del huésped. Factores del patógeno, por ejemplo, ¿no? Se introduce un nuevo patógeno, en el caso del ébola, o cambio en un patógeno conocido, hace una mutación y es ya un patógeno distinto, o un patógeno conocido aumenta su virulencia o aumenta su dosis en una población susceptible, ¿no? En cuanto a la transmisión o los factores del entorno, ¿qué se modifica? Aparece un nuevo medio de crecimiento, nuevos métodos de dispersión del patógeno, ¿no? o nuevos métodos de dispersión por parte de la actividad humana, procedimientos invasivos, ¿no? Por ejemplo, catéteres, qué sé yo, hemodiálisis, adicción a drogas por vía parenteral también, migración, la migración es un factor que puede ser causa de una epidemia, la exposición a nuevos ambientes, a selvas vírgenes, por ejemplo, puede aparecer epidemias, ¿no? Y factores del huésped, aumento del número de susceptibles, o un grupo muy susceptible, aumento de la susceptibilidad en ese grupo, o viaje de personas susceptibles a áreas endémicas, ¿no? Hace poco habíamos visto por internet un video en el cual un grupo de indígenas amazónicos no contactados aparece y se acerca a los asháninkas o a los pobladores, ¿no? Y lo que hacen los asháninkas es los botan, dicen no te acerques, ¿no? No te acerques, porque esas personas que viven allá no están contactados, no tienen inmunidad contra un montón de una gripe los mata, ¿no? Entonces viajes susceptibles a áreas endémicas y se mueren, se pueden morir o se pueden infectar. Bien, entonces un caso índice, siempre en una epidemia se busca el caso índice, no se trata de buscar retrospectivamente quién fue el caso índice, quién fue el primero en la epidemia. Este caso índice empieza a transmitir, a los que les transmite se llama primera generación o casos secundarios, ¿no? Los que directamente del caso índice son transmitidos, los rojitos en este caso. Esos rojitos, que son los casos secundarios, transmiten a otro grupo, que son los verdes, que son los casos terciarios, ¿no? O segunda generación, primera, segunda generación. Y esta puede seguir, ¿no? Tercera generación, cuarta generación, etcétera, ¿no? En una población de susceptibles. En la generación de casos, en este diagrama decimos que el caso índice ha producido 1, 2, 3, 4, y cuentan, hay 17. Ha producido un brote que antes de agotarse ha ocasionado 17 casos en 4 generaciones. 1, 2, 3 y 4 generaciones, ¿no? Por ejemplo, diseminación del SARS desde el Hotel Metropole en Hong Kong en el año 2003. El caso índice fue una persona que vino de Guangdong, China, ¿no? Donde seguramente ocurrió este laboratorio de patos ¿no? Y salió, y esta persona se hospedó en un hotel, eso se llegó a identificar, en el Hotel Metropole de Hong Kong, y en ese mismo hotel estaban hospedados un montón de gente que se los logró identificar, que luego viajaron a diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, FIG viajaron a Canadá, ¿no? K viajó a Irlanda, viajó aquí 3 personas de Estados Unidos, un sanitario dentro de ellos, ¿no? C, D y E viajaron a Singapur, B viajó a Vietnam, A Hong Kong, ¿no? Y así se diseminó el SARS. Ese fue el caso índice, fue aquí el A del SARS. Y bueno, otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el de inmunidad colectiva, o en inglés ustedes lo van a encontrar en los libros o en las revistas como herd immunity, ¿no? Herd en inglés significa rebaño, ¿no? Inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva.
Entonces hay que tener en cuenta que cuando recibimos una vacunación o vacunamos a una población, esa vacunación tiene dos efectos. Un efecto directo sobre el que recibe la vacunación y un efecto indirecto sobre toda la población, ¿no? Si hasta ahora hemos estado hablando que la población es susceptible, si yo vacuno a un grupo de gente de manera aleatoria, ese grupo de gente que adquiere inmunidad va a hacer que se rompan las epidemias, ¿no? Ya no se transmite a través de ellos, por ahí se bloquea. Entonces el efecto directo es la inmunidad que le produce a la persona que ha sido vacunada, y el indirecto se llama inmunidad colectiva. De este grupo de gente, los que ya están vacunados y son inmunes, van a hacer que a través de ellos no se siga propagando y pueden romper la transmisión de una enfermedad, ¿no? Es por eso que muchas veces no se necesita vacunar al 100% de la gente para desaparecer una enfermedad, sino a cierto número, y a partir de ellos ya puede desaparecer una enfermedad. Pero el problema es que los que no han sido vacunados siguen siendo susceptibles, ¿no? Y si ellos viajan a áreas susceptibles se pueden infectar, o si llega una persona con la enfermedad puede infectarlos. Y usualmente las personas que no terminan de ser vacunadas, usualmente son las personas que viven en áreas más rurales o las que viven en ciudades, pero en zonas más pobres, ¿no? Que a veces no puede llegar la vacunación hasta allá, o por, qué sé yo, pues por ideas no se vacunan. Han visto que en las campañas mucha gente por su ideología no se vacuna, ¿no? Lo que pasa es que están esterilizando si no quieren vacunarse, ¿no? Entonces ese grupo de gente es un problema porque sigue siendo susceptible, a pesar de que se puede lograr la inmunidad colectiva. Hay una definición de inmunidad colectiva del año 71, Fox, dice que es la protección de la población frente a una infección debido a la presencia de individuos inmunes en ella. Toda la población se beneficia. Y esta presencia de individuos inmunes produce una disminución de la probabilidad de que un individuo infectado contacte con uno de los susceptibles, ¿no? Hay menos probabilidad de que encuentre al susceptible. Entonces miren acá.